de Kapitanich como jefe de gabinete, de Kicillof como ministro de Economía. Te explico por qué. Yo creo, y lo he escrito, que el famoso modelo kirchnerista, mucho más que político o ideológico, es un modelo de gestión, de management. Y además los seres humanos tienen su propia naturaleza, ¿no? Entonces digo, más allá de estos ensayos más o menos cosméticos, por lo menos de ordenar la cantidad de referentes en el caso económico, de tener un jefe de gabinete que hable con los periodistas, que tenga cierto vuelo propio, por lo menos aparente, digo, no va a llegar más temprano que tarde el momento en que Cristina diga no los puedo dejar solos, pero por una cuestión de naturaleza, no estoy diciendo que sea falso, que sea simulado este cambio. Bueno, vos estás haciendo una profecía basada en lo que yo denomino la concepción romántica de la política, o sea que las personalidades individuales son más importantes que la necesidad. En algunos casos yo sí, o en todo caso por lo menos hay una tensión entre la naturaleza de las personas. Yo más bien creo que la necesidad manda y que cuando hay tiempo, lugar y espacio se mete la personalidad individual, pero que la personalidad individual termina doblegándose ante la necesidad. Pero claro, son concepciones del mundo. Mira, yo creo que cuando se producen las elecciones, primero las PASO y después las elecciones del 27 de octubre, en la Argentina se produce un cataclismo del oficialismo, porque se demuestra que de las tres patas que sostiene cualquier sistema de gobierno, tiene resentidas las tres. Pierde los distritos, el dominio territorial era, como fue en el peronismo, uno de sus activos más importantes, gobierna la mayoría de las provincias, pero pierde las legislativas en los grandes distritos. Se fractura el liderazgo, no por la enfermedad de Cristina, sino porque el final anunciado por la cronología del gobierno de Cristina desata en el peronismo y en todos los actores de la política lo que algunos llaman pelea de sucesión, arbitraje de nombres a ver quién va a asumir la conducción del peronismo con una conductora que ya no va a estar. Y después lo que creo que es más importante, se le fractura la agenda. Es decir, el electorado de los grandes distritos rechaza la agenda que el gobierno venía sosteniendo. Y esto es un poco lo que a mí me parece que ha salido a cubrir el gobierno y me parece que es razonable. Lo haría cualquier gobierno que hubiera pasado por esa experiencia. Blanquea lo que yo creo que es la base del poder en la Argentina, del gobierno en la Argentina, de la gobernabilidad, que es el peronismo. Es decir, acá gobierna la mesa de gobernadores, llamamos a uno de los tipos importantes, un ganador del 27 de octubre y de las PASO, que no llega a ser Scioli, que sería el candidato natural, digamos, y que le puede plantear en la mesa alguna competencia para que no sea todo, para que no sea un afano, digamos. Además sabemos muy bien que hay un sector del gobierno que es llamado kirchnerismo, que a Scioli más bien no lo quiere mucho. Aunque yo creo que Scioli es el kirchnerismo y además les ganó, los quebró antes. Yo creo y además que lo necesitan. Además los quebró cuando cae Nilda Garré. Para mí en el año, digamos, el síntoma del cambio en el peronismo es la salida de Nilda Garré. Es decir, el gobierno deja de hostigarlo a Scioli en la dialéctica ideológica más importante que había mantenido el gobierno con él, que era el tema de la seguridad. Claro. ¿Qué agenda de seguridad ibas a tener? La mandaron a la OEA. Lo pusieron a Berni, que es un militar, la gente no lo recuerda, pero, aunque es médico asimilado, sí, es médico. Es un militar, es un hombre que tiene instrucción, anda con el pelo corto, es enérgico, grita, qué sé yo, puede usar armas, etcétera. Entonces me parece razonable que el gobierno, cualquier gobierno, yo no quiero evocar gobiernos que después se frustraron, pero cuando Alfonsín pierde en el 87 las elecciones, acordate que hacía unas enormes concentraciones y reuniones en Parque Norte, y recuerdo una en Chapadmalal, con la oposición, con Cafiero, negociaban reforma constitucional, negociaban impuestos nuevos que anunciaba Cafiero, o sea, hubo un gran torbellino para salir de ese momento. Y creo que el gobierno hace... Ahora, es un cambio. Yo creo que no ha cambiado hay un cambio de estilo. Yo, como no soy romántico, no le doy ninguna importancia al estilo. Creo que el estilo es un agregado. Es cierto que el público le pone mucha atención y que el marketing se basa en el estilo. Pero la muchos agenda analistas del incluso, y entre ellos muchos colegas nuestros me parece que le ponen mucha porque hay mucho atención. romanticismo.
mucho romanticismo. Esas notas que dicen Cristina cree, Cristina piensa, Cristina sueña, Cristina desea. Eso de meterse en la interioridad del individuo y tratar de ver qué piensa, yo creo que es un periodismo un poco aventurero, pero bueno, los colegas son todos buenos, son todos animalitos de Dios. Pero creo que no ha cambiado el sistema de gobierno. Gobierna el peronismo, gobierna con la agenda del peronismo, es decir, gobierno con inflación, que esto produce demanda social, encarecimiento de los precios, pérdida de competitividad, estrangulación de la balanza comercial, es decir, un clásico del peronismo. Ahora, lo que está dispuesto el gobierno, al menos en la palabra de Capitanich, que habla todos los días, yo creo que está en una revisión de la agenda. Cuando dicen que van a arreglar con los organismos internacionales, que van a salir a buscar financiamiento externo, que van a revisar los subsidios, que van a tomar medidas de seguridad extraordinarias para asegurar el orden con todo lo que ha pasado en los últimos 10 días. Creo que hay una revisión de la agenda. ¿A dónde conduce? Yo no creo que conduzca a nada que no se parezca mucho a cómo el peronismo ha gobernado siempre. Buscando, creo yo, lo que más les importa a los gobernantes en la Argentina, que es en todo el mundo, pero acá con las crisis se nota más, buscando gobernabilidad, una normalidad del país hacia el año 2015, donde, digamos, el panorama parece abierto. Digamos, no se sabe, nadie puede decir hoy que tiene el boleto comprado, el boleto ganador. Ahora, creo que hay un cambio. Si no hubiera ocurrido este cambio, el gobierno yo creo que hubiera quedado en una posición mucho más débil. Porque evidentemente la sociedad en el voto de los grandes distritos, Capital, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, le ha reclamado una revisión de la agenda. La gente, como masa, diríamos, incurre en la traición de las 2355, que no es un plan de gobierno ni una posición política, sino que es una jugarreta, digamos, un ardid. Pareciera que el gobierno busca la agenda de masa, pero es también la agenda de la oposición. Anti-Moreno, que terminen los controles, que no haya corralito, liberar al país de esa sensación de mordaza que tienen, que nadie habla, Capitanich habla todo el tiempo. Yo creo que hay un cambio, de una revisión de la agenda. ¿A dónde va a conducir? No sé, porque los protagonistas no han cambiado tampoco. Fíjate, los funcionarios son más o menos los mismos. Se ha ido una generación de los tristes y los melancólicos, Marcó del Pont, Lorenzino, vienen los exuberantes y carismáticos, Kicillof, Capitanich. Creo que hay una... Y después creo que Cristina de Kirchner, hagamos un poco de romanticismo, con su enfermedad, que no empezó ahora, sino hace 2 años, con un problema de tiroides que puso a todos en zozobra. Más el revés electoral del peronismo en los grandes distritos, aunque es cierto que la elección legislativa fue buena. Ellos mejoraron un poquito en diputados, siguen manteniendo el quórum, no el quórum, el voto para ciertas cosas con los aliados. O sea, no fue un desastre en el cálculo legislativo, porque ellos entregaban la elección mala del 2009, del 2009, sí, legislativa. Creo que entre la componente personal y la digestión del resultado electoral, era necesario que haya una pausa en lo que se estaba haciendo, en parar la pelota, y yo creo que Cristina va a reaparecer por marzo, quizás con alguna energía de esto que vos decís, va a venir y decir, bueno, no los puedo dejar solos. Creo que no los ha dejado solos, está interviniendo hasta en los peores momentos de la recuperación de la operación del cráneo que tuvo. Todos sabíamos que estuvo dando instrucciones a los ministros a través de los visitantes, después los empezó a recibir, y al día de hoy da instrucciones para responder a lo que dice la prensa, llama a los ministros. O sea, yo no creo que esté en inactividad. Creo que está cambiando de piel. Ha habido un revés muy importante, está en una emergencia de salud y es medio razonable. Ahora, qué sé yo, ¿cambian las cosas alguna vez en la vida? ¿O no cambian nunca? O no cambian nunca. Claro, depende de cómo se los vea, ¿no? Una discusión que suelo tener con un amigo es que Heráclito y Parménides no son tan excluyentes, sino más bien complementarios. Sí, yo creo que además este fin de semana viene con grandes cambios, ¿no? Elección en River, elección en Chile,
Sanz, presidente hoy del radicalismo. El domingo vota el peronismo de la provincia de Buenos Aires, con lista única para presidente, para Espinosa. Me decían que hay elección en alrededor de 30 distritos de cargos sin lista única en los cargos comunales, pero uno debería esperar una transformación del universo con esas cuatro elecciones. No sé qué pensás vos. Bueno, una novedad, no sé si la más profunda, pero seguramente la más sorprendente, es el cambio de la calidad de la relación entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Capitanich lo convoca a Macri, enseguida se destraban unas cuantas obras claves, la cuestión de la autopista, la cuestión del subte. Un amigo mío, muy amante de las teorías conspirativas, dice que en realidad, así como Menem en el 99 apostaba secretamente al triunfo de la Rúa, Cristina apuesta secretamente a un eventual triunfo de Macri en 2015 y que por eso además atomiza tanto el poder dentro del peronismo. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo no creo en las conspiraciones. Yo tampoco. Tampoco creo que Menem quisiera ganar de la Rúa. Yo creo que Menem quería que ganara el peronismo. Lo que ocurre es que Menem sabía, como mucha gente, que Duhalde no podía ganar. Porque eso estaba cantado desde el 97, cuando la Mejide le gana a Chiche, ya ahí el moño estaba puesto. Siempre el kirchnerismo lo señaló a Macri como el adversario, porque el kirchnerismo en su momento de mayor auge pretendía ser una fuerza de izquierda, o presentarse como los que se cree que no lo es. El peronismo es un movimiento conservador, de centro derecha, no hay mucha sospecha sobre eso. Pero bueno, había una simulación para el distrito metropolitano de una agenda de centro izquierda. Y como Macri es un conservador, lo querían señalar como a la derecha. Entonces, en ese esquema ideal, izquierda contra derecha, parecía un adversario fantástico. Ahora, para mí la transformación se ha producido en Macri. Macri, después de las PASO, anuncia y pronuncia e insiste, quizás no se ha notado tanto, pero yo lo tengo subrayado en todos mis récords, una gorilización muy grande de su discurso. Macri renuncia a aquella idea que sostuvo siempre de que él iba a ser el candidato presidencial de un peronismo de impresentables que lo iba a venir a buscar a él. Esto funcionó, creo yo, hasta las PASO. Desde las PASO, si vos lo seguís, lo relees, él empieza a decir, yo no soy peronista, yo le gané en el 2009 a Kirchner sin el peronismo, yo no tengo nada que ver con ellos, no tengo nada que ver con Massa, Massa es peronista. Esto dicho después de las PASO, donde habían ido, y en las elecciones del 27 que habían ido mezclados en la provincia de Buenos Aires. Él se aparta de ese. ¿Y qué lamenta el macrismo? Lamenta que el arco socialista radical no los acepte, lo vuelva a poner como límite. Porque mi impresión es que ellos desearían estar cerca de ese arco. Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Un instrumento? La guitarra. ¿Mermelada favorita? Rosa mosqueta. ¿Una prenda de mujer? Tanguita. Moscardelli, ¿probó con Quiniela Plus? Con Quiniela Plus tenés un pozo mínimo asegurado de 1 millón de pesos y podés ganar con 8, 7, 6 y 5 aciertos. Lotería de la Provincia. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud?
Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde podés controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Que no le den cabida en la coalición, Pero digamos, la radical meta, mira, socialista. vos Pero acor- ahora, digo, Macri, que a lo mejor por algunos podría ser desde lejos confundido con peronista. Yo creo que ni desde lejos nadie lo podría confundir con un socialdemócrata. Es decir, ¿por qué Macri escuchame, aspira a estar el ahí? ¿Simplemente por ser radicalismo oposición? Ricardo Alfonsín fue aliado de Narváez. Sí. Tampoco, Sí. digamos, esas fronteras son muy tenues. No, la impresión que yo tengo es que lo que el peronismo le hizo a Massa y lo que intentó hacer con Scioli y no lo logró, anuncia que no hay mucho en el peronismo para tipos como de Narváez, Macri, etc. Esa gente no le va a dar nada. Entonces, creo que un político que crea que está llamado a un futuro por edad, porque tiene un movimiento nuevo, porque le va bien en el distrito, porque gana el distrito en las elecciones, porque lo gobierna sin que le discutan, renueva la legislatura más o menos con la misma cantidad de legisladores. No es un tipo que está en declinación, su fuerza no está en declinación. Más bien creció. Si uno mira la foto que salieron en los diarios el jueves de Macri presentando sus legisladores, la verdad que es una foto interesante para cualquier dirigente político. Es cierto, le sacaron la vicepresidencia porque Massa arregló con el kirchnerismo y la pusieron a Graciela Camaño, pero la vicepresidencia tercera de diputados era para ellos. O sea que yo creo que ese movimiento, mirando hacia adelante, tiene que buscar un camino propio. Mi impresión, estas son ya impresiones que todos vamos siempre tanteando un poco lo que puede pasar, yo creo que el escenario que uno mira hoy, inclusive hablando con gente del gobierno, el caso de Capitanich lo dijo en público, creo que en su primera o segunda declaración larga que hizo cuando fue elegido jefe de gabinete antes de asumir. Ellos mismos dicen que imaginan una elección presidencial de 2015 con 7 candidatos. Lo cual puede llegar a precipitar un fenómeno similar al 2003. O sea, varios candidatos por el peronismo, varios candidatos por el arco socialista radical, Macri, y bueno, si querés darte el gusto, vas a tener un candidato de izquierda, que no figurará mucho ni pesará. Pero eso probablemente, si uno no va a congelar la foto, uno puede imaginar que estamos más cerca que nunca de un balotaje. De elecciones de 20 y 20, 25, 25 y 25, y que nadie arrastre, y eso le da un lugar a una fuerza como la de Macri de negociar o de inducir al balotaje primero, y segundo, tomar una posición en una segunda vuelta, que creo que va a ser, si uno mira quiénes son ellos y lo que están diciendo, no con el peronismo. Porque si Macri hace una alianza para una segunda vuelta con el peronismo, le va a pasar lo de Cobos. Sí, claro. El peronismo al día siguiente te mete en la licuadora y a Cobos no le dieron 3 cargos. Y era vicepresidente y los había hecho ganar. Porque con los radicales que puso, los votos que puso Cobos en la elección del 2007 los hizo ganar. Y no le dieron absolutamente nada. O sea que creo que Macri está para esa línea. Ahora, Macri realmente creerá que tiene posibilidades de ser presidente de la Nación. Te lo pregunto por lo siguiente. Él te va a decir que sí. Yo tengo la sensación, no, históricamente en la Argentina no ha habido nadie que ganara la presidencia de la Nación en elecciones razonablemente libres sin tener un desarrollo territorial completo en todo el país. El único que no lo tenía de manera, digamos, por estructuras partidarias era Perón la primera vez, pero tenía el ejército y el gobierno. Yo creo que Macri no lo tiene y que en todo caso su desarrollo territorial va demasiado lento. Yo creo que en eso es el principal déficit, porque él tiene un liderazgo en el sector de su constituency que va creciendo, en la agenda. Él es un político y un mandatario que hace política tratando de satisfacer lo que le pide su electorado. Yo creo que el fenómeno del 2011 de Cristina ganando bien y Macri ganando bien se explica porque fueron los dos candidatos
que en vez de hacer de vanguardia iluminada, de arrastrar a sus electores a un sueño como el que pretendía Carrió o Duhalde de que iba a patear el tablero y a cambiar todo, sino más bien siguieron la tendencia de la sociedad sin traicionar sus convicciones o sus banderas, pero ellos siguieron, creo que se comportaron como dos líderes razonables y, no diría con talento, pero atinados a su trabajo. Tenemos que ganar y representemos lo que la sociedad está pidiendo. Y creo que Macri en materia de agenda lo hace para la sociedad que a él lo vota y a la que le habla, que es la de la sociedad, la región metropolitana y ciudades del interior, donde él encanta porque es un hombre que representa los valores de la burguesía. En el tema agenda y liderazgo creo que está en crecimiento. Ahora, en el tema territorial es cierto que él no ha tenido él lo que tiene es muy bien clavada la provincia de Buenos Aires. Fíjate que lo de Del Cel no mejoró después fíjate que en el 2011 Del Cel casi gana la gobernación. Tuvo a 3.000 votos, 4.500. Está bien, pero supongamos que ahí puede tener una estructura de fiscales ya más o menos. Sí, pero él armada. no mejoró ahí. No digo que fuera a ganar la legislativa. Pero es una dificultad, pero no sé si es una dificultad es la realidad. Él busca el voto y trata de representar a sectores que en el interior no tienen mucha representación. Probablemente entonces lo beneficie o mejore sus probabilidades un escenario como el que decías recién, de Yo creo que lo que ellos unos cuantos lo que pueden candidatos pensar para apostar en a un inducir. balotaje, y en ese caso, ahí sí, entrando en un balotaje, digamos, liderar una gran coalición electoral. Ahora vos fíjate que... Pero, porque si no, perdóname, además va a correr otro riesgo. Nunca hasta ahora en la Argentina, no digo que esto no pueda modificarse, pero hasta ahora nunca en la Argentina, ni con elecciones razonablemente libres, ni con elecciones no libres, ganó la presidencia de la República alguien que antes hubiera perdido una elección presidencial. Ninguno, jamás. O sea que el que perdió, pierde para siempre. Hasta ahora fue así. No digo que eso no pueda cambiar, pero hasta ahora fue siempre así. El único que perdió y gobernó fue Duhalde, pero lo puso el Congreso. Pero claro, porque después no fue electo. No, pero yo vuelvo a tu pregunta original, la relación entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Vos fíjate que en punto a los grandes temas de la gestión de Macri, él siempre tuvo al final el voto del peronismo kirchnerista y no kirchnerista en el Consejo Liberante, en la legislatura. Tanto que la gente de Solanas denunciaba que existía una corporación manejada por Olmos y que al final terminaba acordando. En los proyectos Kicillof de Procrear, ahí hubo un romance. En la venta de los predios de la ciudad para construir casas también. En la venta que quería Macri para sacar dinero para hacer otras cosas también. O sea, nunca lo ha contradicho en los términos de gestión. Y después yo creo que hay también volvemos al romanticismo, una affectio societatis. Capitanich era funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social al final de los años 90, en la presidencia de Menem, cuando era secretario Palito Ortega, con Horacio Rodríguez Larreta. O sea, son gente que se ha movido en el mismo espacio. Y Kicillof de asesor. Y Kicillof de asesor. O sea, que hay allí una comunidad de, por lo menos un entendimiento. Tienen los teléfonos, se tutean, conocen sus intereses, se conocen entre ellos. Y creo que además, en esta revisión de agenda del Gobierno Nacional, está en su interés mejorar su relación con el voto de la ciudad. Porque el voto de ciudad le ha pegado palizas, escuchame, le acaba de sacar el senador. Teniendo un senador, y te podrá gustar o no, pero Filmus es un buen candidato para el kirchnerismo. De hecho, el tipo entró en los balotajes, el tipo ganó la senaduría, o sea, es cierto que Filmus pertenece a la raza de los tristes y melancólicos, pero él llegó a ser, es un buen candidato y probablemente no sea un mal candidato a jefe de gobierno en una elección futura, porque al peronismo no le sobra a la gente. Lo sabe tanto el peronismo que el peronismo más solvente y activo está con Macri. El caso de los Santilli Ritondo, que son dualdistas o dualdoides, son tipos que han terminado con Macri, porque saben que el peronismo no tiene. Ahora, ¿a dónde voy yo? La sanción del voto de la ciudad al gobierno kirchnerista
ha sido muy severa. Fíjate los actos que hacía Néstor y luego Cristina, donde hacía actos para elecciones en la capital donde insultaba a los porteños, votan equivocados, llegaron a decir que votaban mal, miren lo que votan, así le va al país, es la burguesía frívola, la volatilidad, qué sé yo. Y de hecho le han pegado acá paliza. Entonces yo creo lo que si ratifican revisan, con voceros como Fito Páez o Víctor Heredia. claro, yo creo que si revisan la agenda, tienen que revisar el hecho mismo de que después de hostigarlo durante años a De la Sota, lo reciban en la Casa de Gobierno y coincidan y se agradezcan mutuamente colaboraciones, arreglen las cuestiones de plata, que es mucho más importante que haber arreglado la cuestión policial. Que hayan empezado a buscar un camino para bajar las causas en la Corte, los temas, digamos, la pelea sobre los fondos provisionales, la denuncia de los... Y creo que además la crisis policial que hemos vivido estos días, 10 días, tiene una importancia descomunal, más allá de lo que representa en política y en orden público, obliga a la Argentina, a la Administración Nacional y de las provincias, a revisar todo su cálculo de gastos. Acá viene una nueva coparticipación, porque el dinero que hay que aplicar a los aumentos que se han dado, arrancados con violencia, según el gobierno por extorsión, según los huelguistas con justicia, con el facilitador de los saqueos, es un montón de plata. Están apareciendo ahora los cálculos. Cuando vos decís viene una nueva coparticipación, ¿te referís a una nueva ley de coparticipación? No, a un nuevo reparto. La ley de coparticipación en la Argentina es una guerra civil, porque nadie va a querer ceder y menos...